Hola familia y amigos, bienvenidos a este su canal CD Ficachis. Les invito a que estén con nosotros en estos estudios, a que le den like y se suscriban. Chequen los libros y notas que aparecen abajo. Bendiciones. Hola familia y amigos, bienvenidos a este su canal CD Ficachis. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos en estos temas de los multiuniversos de Dios, en este capítulo número 13. Espero que les esté agradando. Les decía yo que hablando de las piedras de granito, las esculturas, tienen una precisión tan grande que es imposible imaginarnos que efectivamente estuviesen hechos de golpear una piedra de granito con otra o una pieza de cobre con la piedra de granito y que estuviesen tan tersos, tan perfectamente medidos, tan perfectamente cortados, dando las curvaturas de un rostro, las dimensiones de un rostro, tan perfectos que son simétricos los rostros. Si uno compara el lado izquierdo con el derecho, son simétricos, son perfectos. Y si uno los compara por medio de terceras dimensiones, a través de un sistema de computación, se da uno cuenta de la perfección que tienen. Entonces, yo les diría, ¿a quién se le podría ocurrir pensar que esto fue cierto? Hablábamos también del peso para transportar semejantes materiales. Hablábamos de la perfección de corte de piezas y contrapiezas puestas en portales, en ventanas, en muros. Entonces, todos esos cortes, todo ese trabajo, todo ese levantamiento de ese peso tan grande, no se puede justificar. No lo podían mover cualquier gente, ni con cualquier material. Tenía que ser algo muy especial. Las mismas aplicaciones están casualmente en la isla de Pascua, en México, en Egipto y en el mundo, déjenme decirles. Este estudio es precisamente para que ustedes vean que las pirámides existen en todo el mundo. Donde ustedes se imaginen, en la mayoría de los países existen pirámides. Los gigantes de la isla de Pascua, como se les conoce, todos los grandes monumentos generalmente nos invitan a pensar en culturas mucho más antiguas que los egipcios y que estas culturas no dejaron el conocimiento suficiente para en un momento dado determinar cómo trabajaron y trasladaron a los mismos gigantes en la isla de Pascua, ¿no? Y más, no sé si ustedes sabían que se ha descubierto que la mayor parte del cuerpo está enterrado en las islas de Pascua. O sea, generalmente nada más se ve, en los gigantes de Pascua solamente se veían las cabezotas. Y ahora resulta que también tienen el cuerpo enterrado en la parte de abajo, ¿no? Entonces, imagínense, si era difícil mover la cabeza, ahora imagínense cuando saben que todo el cuerpo está enterrado, que sería tanto como mover un obelisco, ¿no? Su escritura también de las gentes que estuvieron en la isla de Pascua no se ha podido traducir, pero también hemos visto que son símbolos muy parecidos del idioma este que se llama Mohenjo-Daro, que existe en la India. Y la isla que estamos platicando de la India está a una distancia de 20.000 kilómetros de la isla de Pascua. Y tienen escrituras similares. Entonces son cosas que no nos podemos explicar. Los trabajos de carbono 14 nos pueden decir en un momento dado cuál es la antigüedad de una piedra, de un árbol o cosas por el estilo. No nos dice el periodo en que fue trabajada una cosa, porque prácticamente eso es imposible. Es imposible determinar la edad exacta de los monumentos o de las construcciones porque están hechos de una piedra que fue hecha o creada desde hace muchos años antes, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones no se puede, a menos de que fuese procesado primero la materia con la cual se va a hacer esta escultura. Entonces sí se puede determinar por carbono 14. El obelisco inacabado de Azusan, hay otros que pesaron entre 5 y 60 toneladas, que también ya se han mencionado, ¿no? Y las esculturas como de los principales, en este caso,
son colocados de tal modo que cuando hablo de los principales, estoy hablando de que a las cabezas de Pascua se les conocía como los principales, que eran yo creo que ídolos de los que habían gobernado anteriormente, o no sé, pero se les conoce como los principales. Y todos los principales están orientados de tal modo que todos están mirando hacia el equinoccio. Y todos tienen todos estos cortes de piedra son iguales, con rasgos muy finos, que hablan de gente que pues era gente fina, de cara fina, de rasgos finos, como se les conoce. Fueron encontrados unos junto a otros, ¿no? Y hay algunos que también están dispersos en la isla de Pascua. Y como yo les decía, últimamente descubrieron que pues la mayor parte del cuerpo está enterrado. Además de eso, se han encontrado los famosos geoglifos, ¿no? Estas son figuras que se hacen en los campos, que a veces dicen que los hacen en los campos de trigo de un día para otro, naves extraterrestres, y iguales a estos pues se han encontrado y se cree que los hicieron o esas culturas o culturas más antiguas todavía, en las laderas de los cerros o en las planicies. Y estas figuras gigantescas están plasmadas en varios continentes del mundo también, así como las pirámides, también hay geoglifos. Por ejemplo, en el Candelabro de Perú, en Paracas, y otros que también están en Nazca, en Perú también, y pues tienen más de 50 o de 100 metros, con líneas perfectamente trazadas, representando diferentes animales, que están bien diseñados. Entre culturas del mundo hay algunas similitudes en lo que se refiere, por ejemplo, a la ingeniería, no solamente en estos geoglifos, sino también, como yo les decía, en las diferentes culturas encontramos muchas similitudes, como las pirámides que ya habíamos mencionado, como los métodos de momificación, los cráneos o la deformación de cráneos que hacían, la matemática, la astronomía, Aucapatón, en Perú, en Sacsayhuaman, también en Machu Picchu, está en Ollantaytambo, en las pirámides de Cusco y pues como ya habíamos comentado, ¿no? En todos estos lugares, en México, en donde ustedes le busquen, en China, creo que también en Rusia, en Egipto, hablemos, los muros son similares, los cortes, los diseños, la orientación de las pirámides, las rocas son similares, buscan piedras que sean asimétricas, son edificadas exactamente iguales entre sí, las mismas piedras asimétricas que están una encontrada de la otra a distancia, son exactamente iguales, tamaños y cortes. Ya les había explicado que para evitar los deslizamientos entre las piedras. Pero esto implica que al no ser un ladrillo totalmente cuadrado o rectangular, al no ser igual, representa mucha dificultad en su diseño, representa mucha dificultad en sus cortes. Tamaño, peso, fuerza, no sé. El que es ingeniero pues va a saber que esto se sale fuera de cualquier proporción, es algo muy difícil. O bueno, más bien encontradas con rocas que son perfectamente similares, ¿no? Que estas piedras asimétricas. Entonces, no todas son iguales entre sí, solamente las que son asimétricas que van encontradas. Y la mayoría de ellas pues son asimétricas, unas más grandes, otras más chicas. Pero siempre encuentran contraformas. No en todos los casos, claro, pero sí todas no son uniformes. Y sin embargo, todos los muros en todas estas culturas están igual. Sus pirámides, todo lo hacen bajo la misma tónica. Igual está, por ejemplo, Yonaguni, está Okinawa, en Japón, está, bueno, ya les había yo dicho China, hay muchísimos lugares. Y ahorita solamente estoy mencionando algunos. Más adelante vamos a mencionar un poquito más a detalle todos los lugares donde hay pirámides en el mundo.
Mientras más antiguas eran las construcciones, las piedras y monumentos eran más grandes, más precisos y parecidos en su composición. En las contracaras y portales de los templos, como ya les había dicho, en las pirámides, en los templos, en la alineación por miles de kilómetros de unos con otros, todas las pirámides y todas las situaciones estaban dirigidas hacia el norte, con una inclinación entre templos, o sea, de 30 grados, o sea, todos tenían una inclinación, todos esos templos tenían una inclinación de 30 grados sobre el ecuador. A pesar de que se ve que tienen miles de años, además de estos miles de kilómetros de distancia entre unos y otros, tenían miles de años de diferencias entre culturas y culturas. Y aún así, resumiéndolo en una forma más lógica, ¿no? Estas formaciones están todas alineadas a la misma posición, con una misma representación hacia la constelación de Orión, casualmente. ¿Por qué tienen esa misma representación? Porque está la pirámide mayor, otra más chica y otra que es la más pequeña. Entonces, y en las mismas posiciones del cinturón de Orión, de la constelación del cinturón de Orión. Entonces, y orientadas hacia el cinturón de Orión, pero casualmente no nada más sucede en Egipto, sucede en casi todas las pirámides del mundo, ¿no? Como los incas o las tribus de Acacor, por ejemplo, yo les decía en Egipto, en Teotihuacán, las culturas de Teotihuacán también tienen 3 pirámides que son la del sol, la de la luna y la de la serpiente Quetzalcóatl. Entonces, todo estaba alineado hacia el equinoccio, hacia el norte, etcétera, etcétera. Entonces, uno no se explica por qué todas las pirámides de todo el mundo, tienen el mismo diseño. No hablo de la estructura, ahora hablo de la orientación y los tamaños de sus pirámides principales. En China, en la provincia de Xi'an, en Shenxi, también hay 3 pirámides alineadas con la constelación de Orión. Todas las pirámides de esta región están cubiertas por hierba y sin explorar. Sin embargo, se ven los tamaños, se ven los cortes y se ve la posición de las 3, por decir los cerros que están cubiertos de tierra, pero son pirámides porque se ven cortes rectos, y eso la naturaleza, quien sabe de naturaleza o de física o de química, eso no sucede en la naturaleza. La naturaleza no tiene cortes rectos en una piedra, todo es bromoso. Como les comentaba, ¿no? Estas escrituras, jeroglíficos, que son tan parecidos, y los mismos procesos de construcción representados entre tantas culturas en el mundo, ya más adelante vamos a ver cuántas, de verdad que no es inexplicable, es inexplicable. Entonces, la similitud entre todas estas culturas, como las creencias religiosas también, sus grandes capacidades de construcción, la escritura parecida, la preparación de las momias, el calendario, las fechas, las leyendas, donde ellos conocían los diferentes signos del zodiaco, los solsticios de más o menos 25.960 años, donde estos solsticios estaban divididos a su vez en 4 periodos de 6.490 años. Estas fechas varían, aunque estos cálculos son aproximados. Sin embargo, es muy raro que se parezcan tanto en todos estos datos. En nuestros tiempos no se conoce con certeza toda su capacidad cultural que tenían ninguna de las culturas que fueron ancestrales, ¿no? Pero se sabe que tenían grandes dotes, por ejemplo, astronómicas, matemáticas y de construcción, porque esos son los datos que se confirman en nuestros tiempos a través de los conocimientos actuales que tenemos nosotros y que hemos podido validar de los conocimientos que tenían ellos anteriormente. De ahí que reconocemos que tenían conocimientos más avanzados a veces que los nuestros, al ver las perforaciones en las rocas, por ejemplo, que yo les explicaba.
La construcción antiterremotos, por ejemplo, que tenían, y en todas las culturas. En algunos casos sufrimos mucho de desinformación de estas culturas. Nos falta información que pues en algún momento dado no nos dejaron cómo se habían construido las diferentes pirámides. Eh, lo mismo pasa con todas las culturas en todos los aspectos, o sea, no hubo una cultura que nos dejara la evidencia de cómo es que fueron creadas estas pirámides, ni aún como parte de su misma cultura, ¿no? Ninguna dijo, por ejemplo, cuando nosotros llegamos, pues ya estaba esto aquí. Sin embargo, vamos a ver algo muy interesante un poquito más adelante. Hay aspectos que son como transcripciones o información importante que han dejado, donde han dejado registros después de algunas cosas que sí son importantes, pero hay mucha otra información que desgraciadamente todavía no sabemos. Hay culturas que dejaron escritos que aún a nuestras fechas no podemos traducir, entonces también ese es un problema. La ciencia especula y asocia en algunos casos en la utilización del carbono 14 para darse más o menos una cuenta de la idea de cuándo fueron las culturas o sus los rastros orgánicos, ¿no? que había en ciertas regiones. También sobre eso se puede investigar cierta parte de la antigüedad o de algún rastro animal. Entonces hay algunos objetos que dependiendo del proceso, como yo les decía, se puede identificar pues la antigüedad, ¿no? Pero depende de cómo se trabajan las cosas. Pero en la mayoría de los casos no se puede decir cuándo se elaboró un objeto porque lo hacen de algo que ya existe. Pero sí se puede determinar, por ejemplo, la antigüedad, como yo les decía, del material base, con lo que se hace cierta figura, o cómo hacían las figuras de sus dioses, o cómo los crearon. En esos aspectos también son muy parecidos, porque muchas culturas tienen, por ejemplo, como dioses, uno de los dioses que tienen, pues es el dios águila, el dios jaguar, el dios reptil, el dios oso, el dios ave, el dios perro, como en el caso de los egipcios, ¿no? Entonces, de hecho se decía que la esfinge era un perro, ¿no? Que tenía un rostro originalmente de perro, pero se sabe que no. Y más o menos más adelante vamos a ver también por qué no podría ser. En todas estas asociaciones, en todas estas cosas, es donde se cumple la premisa que habíamos platicado al principio, ¿no? Si dos cosas son iguales, una entre sí, y son iguales a una tercera, pues son iguales entre todas, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a pensar que estas culturas tuvieron, o podríamos estar hablando en un momento dado que estamos hablando de una misma cultura, de una misma raíz de la humanidad en general, y que se repite en todo el mundo. Ya planteamos que todo fue creado por Dios en un momento dado. Ahora estamos hablando de los orígenes del hombre, con lo que dice la Biblia, de que el hombre también fue creado y por lo tanto las culturas que emanaron de su crecimiento. Las pirámides que están muy lejanas en el mundo, todas están trazando cierta información para que el hombre de nuestros tiempos, a través de las pirámides, por ejemplo, de Giza, de Cusco, de México, de Perú, de Pascua, de China, de Japón, etc., todas con esa alineación que tienen hacia el equinoccio y con este reloj universal que existe en las diferentes culturas y con este mensaje podría estar dejando un mensaje para la humanidad. ¿Qué podría decirnos este mensaje? Este mensaje podría decirnos que es un mensaje para que nosotros pudiéramos saber que existe algo más fuera de nuestro planeta, que existieron culturas antes de las culturas más antiguas que conocemos y que existe estas culturas con sus diferentes análisis en la historia donde podemos conocer cuáles fueron sus orígenes, que vienen del cinturón de Orión y que tienen cierta historia, dicho también por algunas culturas. Sin embargo, fueron creadas estas pirámides para que pudieran resistir las intemperies,
para que pudiesen resistir los climas y pudiesen resistir terremotos y otras tantas cosas y seguir permaneciendo como una evidencia en el mundo, ¿no? Hay pirámides que se han encontrado debajo del mar. Entonces, ¿para qué nos dejan esta evidencia? Bueno, para que nosotros sepamos lo que podemos esperar en el futuro, lo que está por venir, lo que fue el pasado, como les leía yo el primer versículo con el cual di introducción en el capítulo anterior, y que las cosas pues fueron trabajadas en piedra, en granito, precisamente para que tuviesen la resistencia del tiempo y pues, pudiese permanecer ese testimonio hasta nuestras fechas, ¿no? Además de que tienen un gran avance, como de veras no se imaginan. Todos los cálculos que reflejan están hechas no en base al metro precisamente. Se creía que el metro era desconocido para ellos. Ellos utilizaban el pi como el 3.1415926535, ¿no? En algunas medidas. Nosotros lo tenemos redondeado como 3.1416. Entonces, ellos utilizaban el pi y lo tenían perfectamente descubierto. Y ellos utilizaban el codo, a diferencia de las medidas que generalmente se utilizan, ¿no? El codo no se conoce muy bien la medida precisamente por lo mismo. Se cree que ellos utilizaban la medida del codo de .5235 metros. Pero lo que sí se sabe mucho es que ellos utilizaban el número áureo de 2.618 metros, que en base al número áureo se supone que se maneja la mayoría de las simetrías en el universo. En base a este número áureo, pues se hablaba de que se podría edificar lo que se conocía en algunas culturas como la piedra angular. En otros de los casos que era de esa piedra angular, pues era de donde se empezaba la construcción y con eso se alineaba toda la construcción, por eso le llamaba piedra angular. Una vez que esa piedra estaba perfectamente posicionada, se podía empezar a trabajar con ella. Y a partir de ahí, de esa piedra angular, se hacía toda la edificación para que todo quedara perfectamente cuadrado. En algunos casos, como en los casos de las pirámides, se cree también de que se encontraron unas pequeñas pirámides paralelas. Entonces se cree que esas pirámides paralelas que originalmente se encontraron eran como una pequeña maqueta que se hacía, donde se hacía la alineación, la formación, la altura y etcétera, etcétera, para que pudiese trabajar de una manera perfecta. Este número áureo lo tiene la pirámide y este número áureo lo tiene la maqueta. De muchos de estos hechos se desconocen cuáles son los hechos verdaderos, ¿no? ¿Cómo es que realmente se construyeron las pirámides, por ejemplo, en algunos de los casos? En el caso de la pirámide de Giza, por ejemplo, no se sabe exactamente cómo se construyó. Se dice que para hacerla perfecta, ¿no? Porque pues, es una pirámide perfecta. Sus medidas están en base al pie y al número áureo. No sé exactamente en qué les sirve para decir que el número áureo es pues, el número perfecto, pero se cree que, más bien que la medida del pie es perfecto, pero se cree que porque depende del número áureo o es una partición del número áureo. Entonces, este manejo del número áureo se ha manejado en la mayoría de las simetrías del universo, como yo les decía, pero también está reflejado en las cámaras superiores y la misma pirámide tiene que tener sus medidas exactas. De lo contrario, no se obtendrían los resultados tan exactos en medidas y ángulos de alineación con respecto al espacio sideral. No podría estar perfectamente alineada ni tener los efectos que tienen, así como las pirámides en México, si no estuviesen alineadas a través de las medidas del número áureo. Esto es lo que estos estudios más o menos nos han dejado ver, ¿no? Bueno, pues déjenme decirles que vamos a dejar este capítulo hasta aquí. Gracias por estar con nosotros. Yo creo que hasta aquí ha sido bastante clara la explicación de todas las maravillas, de cómo están hechas todas las pirámides en el mundo.
Vamos a ver más adelante cómo todas están trazadas por el Ecuador y otras cosas. Nos falta todavía mucho por ver para que demostremos que efectivamente hubo culturas muy avanzadas, que fueron las que dieron origen a las culturas antiguas y que posiblemente fuesen las culturas de las que hablan a veces la Biblia, de los ángeles caídos y otros detalles, los gigantes que se conocían antes. Y bueno, todo esto, todos estos temas son parte de esta trayectoria de estudios que estamos teniendo. Como les decía, muchas gracias. Espero que sigan con nosotros. Vamos a entrar a otra parte que estudia estas mismas pirámides, como yo les decía, cómo están alineadas con el Ecuador. Gracias, que Dios les bendiga.